El tiburón no es rápido porque es un depredador. Es un depredador porque su cuerpo resolvió, durante 450 millones de años, el problema más difícil que existe en la física de los fluidos: moverse por el agua con el mínimo gasto energético posible. La velocidad es solo una consecuencia visible. La arquitectura que la produce es algo completamente distinto. Durante décadas, la biología marina trató la hidrodinámica del tiburón como una cuestión de forma. El cuerpo fusiforme, la cola heterocerca, las aletas como superficies de sustentación. Era un modelo correcto, pero superficial. Lo que la investigación moderna ha revelado es que el tiburón no solo corta el agua, la manipula y lo hace a una escala que ningún ingeniero había anticipado. Para entender por qué esto importa, hay que situarse en el ecosistema pelágico, la columna de agua abierta que cubre más del 60% de la superficie terrestre. Es un ambiente sin refugio, sin fondo visible, sin estructuras que permitan emboscadas. La única ventaja competitiva que puede existir en ese espacio es la eficiencia de movimiento. Quien gasta menos energía para recorrer la misma distancia, quien puede mantener velocidades de crucero durante más tiempo, quien puede acelerar en el momento preciso sin agotar sus reservas. En ese ecosistema, la hidrodinámica no es una ventaja secundaria, es la ventaja primaria. Los tiburones llevan en los océanos más tiempo que los árboles en la tierra. Surgieron antes de que existieran los continentes tal como los conocemos, antes de la gran extinción del Pérmico que eliminó el 96% de las especies marinas, antes de que los dinosaurios emergieran y desaparecieran. Han atravesado 5 extinciones masivas con una tasa de extinción de género extraordinariamente baja. Esa persistencia no es accidental, es el resultado de una solución biomecánica que el tiempo no ha tenido necesidad de reemplazar porque, sencillamente, funciona. La historia evolutiva comienza con los primeros peces acnatos, vertebrados sin mandíbula que nadaban con movimientos ondulatorios de todo el cuerpo. El consumo energético de esa locomoción era enorme. Cada centímetro de músculo participaba en cada ciclo de nado y la resistencia hidrodinámica era proporcional al área de contacto con el agua. Los primeros condrictios, los peces cartilaginosos de los cuales los tiburones son descendientes, comenzaron a resolver este problema a través de una regionalización del movimiento. En lugar de ondular todo el cuerpo, la propulsión se concentró progresivamente en la región caudal, mientras el cuerpo anterior se tornaba más rígido y aerodinámicamente eficiente. Este proceso, que los paleontólogos pueden reconstruir a través del registro fósil de géneros como Cladocelache y Ibodus, tomó aproximadamente 100 millones de años. No es una velocidad geológica arbitraria, es el tiempo que requiere selección natural para afinar simultáneamente la morfología externa, la arquitectura muscular interna y la rigidez diferencial de la columna vertebral. 3 sistemas distintos que deben coevolucionar para producir un resultado funcional. El cuerpo actual del tiburón blanco, del maco o del atún de aleta azul, que no es un condrictio pero convergió hacia formas similares, representa el extremo de este proceso. La sección transversal del tronco es un perfil de ala invertido, más ancha en la parte superior, más estrecha en la inferior, generando sustentación hidrodinámica pasiva que compensa la tendencia del animal a hundirse sin gasto muscular activo. La cabeza es un cono suave que divide el flujo de agua sin generar turbulencia prematura. Las aletas pectorales funcionan como planos de mando que permiten correcciones de trayectoria con deflexiones mínimas. Cada elemento del cuerpo contribuye a reducir lo que los ingenieros llaman arrastre, la fuerza que el agua ejerce sobre un objeto en movimiento y que el animal debe superar permanentemente con gasto metabólico. Pero aquí aparece el primer mecanismo profundo que desafió las intuiciones de los ingenieros. En la década de los 80, el oceanógrafo alemán Wolf Ernst Reif y posteriormente investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts comenzaron a analizar con microscopía electrónica la piel del tiburón. Lo que encontraron no era una superficie lisa, era una armadura de millones de estructuras diminutas llamadas dentículos dérmicos o placoides. Cada uno de ellos mide entre 155 micras de longitud, dependiendo de la especie y la región del cuerpo. Y tiene una morfología tridimensional precisa, una corona con crestas longitudinales separadas por surcos igualmente precisos, montadas sobre un cuello y una base mineralizada incrustada en la dermis.
La pregunta que estos investigadores se hicieron fue si esas estructuras eran simplemente escamas protectoras, como las de cualquier otro pez, o si desempeñaban alguna función hidrodinámica activa. La respuesta que obtuvieron cambió el campo de la biomecánica del nado. Cuando el agua fluye a alta velocidad sobre una superficie plana, no lo hace de manera uniforme. En la capa límite, la delgada región de fluido en contacto inmediato con la superficie, la velocidad cae a cero por efecto de la viscosidad, mientras que apenas unos milímetros más lejos, el flujo es turbulento y caótico. Esta turbulencia genera una forma de arrastre llamada arrastre por fricción que, en objetos fusiformes, como el cuerpo de un tiburón, puede representar hasta el 80% de la resistencia total al movimiento. Los dentículos dérmicos alteran la dinámica de esa capa límite. Sus crestas longitudinales crean pequeños vórtices contrarrotantes dentro de los surcos entre ellas, vórtices que actúan como rodamientos de fluido entre la superficie sólida y el flujo turbulento exterior. El resultado es que el fluido en contacto con la piel experimenta menos velocidad relativa. La fricción disminuye y el coeficiente de arrastre total del animal cae de manera medible. Estimaciones basadas en modelos computacionales sugieren reducciones de arrastre de entre 8 y 12%, cifras que en el contexto de la locomoción acuática continua representan diferencias metabólicas extraordinarias. Speedo utilizó este principio para fabricar el traje de baño Fast Skin, que replicaba la geometría de los dentículos en un tejido sintético, y fue tan efectivo que fue prohibido en competencias olímpicas de natación en 2010. No por ser una ventaja marginal, sino porque alteraba el equilibrio de la competición de manera sistemática. Pero la piel no es uniforme en todo el cuerpo del tiburón, y aquí aparece el segundo nivel de complejidad. Estudios de tomografía computarizada de alta resolución realizados en la última década han demostrado que los dentículos varían morfológicamente según su posición corporal de una manera que refleja las condiciones hidrodinámicas locales. En las regiones de alto flujo como el dorso anterior y los flancos donde el agua se acelera al rodear el cuerpo, los dentículos son más pequeños, más densamente empaquetados y tienen crestas más pronunciadas, maximizando el efecto de reducción de arrastre. En las aletas, donde el flujo es diferente y se necesita tanto eficiencia como maniobrabilidad, los dentículos tienen geometrías distintas que balancean arrastre y generación de sustentación. Alrededor de la boca y en la región ventral, donde la piel se deforma activamente durante la alimentación, los dentículos son más flexibles y están orientados para permitir esa deformación sin desprenderse. Es, en esencia, un sistema de gestión hidrodinámica distribuida, no un material homogéneo, sino un mosaico funcional donde cada zona del cuerpo tiene la textura superficial óptima para las condiciones de flujo que experimenta en ese punto específico. La cola del tiburón, la aleta caudal, merece un análisis separado porque es donde la propulsión se produce y donde la biomecánica resulta más contraintuitiva. La mayoría de los peces tienen colas homocercas. El lóbulo superior e inferior son aproximadamente del mismo tamaño y el eje vertebral termina en el centro de la aleta. Los tiburones tienen colas heterocercas. El lóbulo superior es significativamente más largo que el inferior y la columna vertebral se curva hacia arriba para extenderse dentro del lóbulo superior. Durante décadas se asumió que esta asimetría generaba un momento de rotación que empujaba la cabeza hacia abajo durante el nado, compensado por las aletas pectorales que generaban sustentación ascendente. Era un modelo elegante, pero, como demostró Cheryl Wilga de la Universidad de Rhode Island en experimentos de visualización de flujo en piscinas de corriente a principios de los años 2000, era fundamentalmente incorrecto. Wilga y su colega George Lauder inyectaron partículas fluorescentes en el agua alrededor de tiburones leopardo en nado activo y filmaron el movimiento de esas partículas con iluminación láser. Lo que vieron fue que la cola heterocerca genera dos chorros de agua distintos, uno proyectado hacia atrás y ligeramente hacia abajo por el lóbulo superior y uno proyectado hacia atrás y hacia arriba por el lóbulo inferior. La resultante de estos dos vectores es propulsión horizontal neta, con cancelación casi perfecta de los componentes verticales. No hay momento de cabeceo significativo. No se requiere sustentación compensatoria de las aletas pectorales.
Las aletas pectorales, liberadas de esa función compensatoria, pueden dedicarse exclusivamente a la maniobrabilidad. Esto explica por qué los tiburones pueden girar con una agilidad sorprendente pese a tener cuerpos relativamente rígidos en comparación con los teleósteos. La cola propulsa eficientemente. Las aletas maniobran con precisión. Existe un tercer mecanismo que la ciencia apenas comienza a caracterizar y que tiene implicaciones que trascienden la biomecánica del tiburón individual. Cuando un tiburón nada, su cuerpo no solo genera propulsión hacia adelante, también genera un campo de perturbaciones en el fluido circundante, una estela de vórtices, presiones diferenciales y patrones de velocidad que persisten en el agua durante varios segundos después de que el animal ha pasado. Esta estela no es aleatoria, tiene una estructura geométrica determinada por la frecuencia de oscilación de la cola y la velocidad de nado, y puede contener información sobre el tamaño, la especie y la dirección de movimiento del animal que la generó. La línea lateral del tiburón, ese sistema de mecanorreceptores distribuidos a lo largo de los flancos que detecta perturbaciones de presión en el agua, puede leer esas estelas. Esto significa que los tiburones pueden, potencialmente, detectar la presencia y el movimiento de otros animales no solo a través de señales visuales, quimiorreceptoras o eléctricas, las célebres ampollas de Lorenzini, sino también a través de la lectura hidrodinámica del pasado reciente del fluido circundante. La implicación ecológica es significativa. En el océano pelágico, donde la visibilidad puede ser de decenas de metros, pero donde la detección anticipada marca la diferencia entre una caza exitosa y un gasto energético inútil, la capacidad de leer la historia hidrodinámica del agua circundante equivale a tener un registro temporal del movimiento de otros animales. Es como seguir huellas, pero en un medio que no conserva marcas físicas, sino perturbaciones mecánicas temporales. Este sistema de detección hidromecánica es especialmente relevante en el contexto de la caza cooperativa que algunos tiburones, como el tiburón sarda en el Pacífico Sur, exhiben ocasionalmente. Si los individuos pueden leer las estelas de sus congéneres, podrían coordinar movimientos sin señales visuales directas, simplemente respondiendo a los patrones de flujo generados por los otros cazadores. Es una hipótesis que los etólogos marinos están comenzando a explorar con instrumentación moderna y sus resultados preliminares son consistentes con esta interpretación, aunque aún no concluyentes. La frontera de la investigación actual se encuentra en gran medida en la escala molecular. Los dentículos dérmicos son, estructuralmente, los equivalentes de los dientes. Están compuestos por dentina recubierta de enamelina, proteínas estructurales que determinan su rigidez y resistencia. Pero la geometría tridimensional precisa de cada dentículo, su orientación espacial respecto a sus vecinos, la densidad del empaquetamiento, todo eso está codificado genéticamente. En los últimos años, la secuenciación del genoma de varias especies de tiburones ha identificado familias de genes reguladores que controlan el desarrollo de los dentículos durante el crecimiento del animal, incluidos genes de la familia Sonic Hedgehog, que también regulan el desarrollo de dientes y escamas en otros vertebrados. Lo que los biólogos del desarrollo intentan descifrar ahora es cómo esos genes producen patrones de dentículos que varían espacialmente a lo largo del cuerpo de manera funcionalmente relevante. ¿Existe un campo morfogenético que mapea las condiciones hidrodinámicas locales durante el desarrollo embrionario? ¿O los dentículos se optimizan postnatalmente en respuesta a señales mecánicas durante el primer año de vida, cuando el tiburón ya está nadando activamente? Ambos mecanismos tienen precedentes en otros sistemas biológicos, y la evidencia actual sugiere que probablemente ambos contribuyen en distintas proporciones según la especie. Hay también una pregunta abierta sobre la regeneración. Los dentículos dérmicos se desgastan y se pierden con el tiempo, particularmente en animales con altas tasas de actividad. Algunos estudios histológicos han encontrado evidencia de regeneración parcial, pero el ritmo y la fidelidad de esa regeneración, si los nuevos dentículos reproducen exactamente la geometría de los originales, no está bien caracterizado. En una superficie donde diferencias de geometría del orden de micras tienen efectos hidrodinámicos medibles, la fidelidad de la regeneración tiene consecuencias funcionales directas.
La pregunta más profunda que la biología marina aún no ha respondido completamente es si la hidrodinámica del tiburón es realmente óptima o simplemente muy buena. Es una distinción importante. La selección natural no produce soluciones perfectas, produce soluciones suficientemente buenas bajo las presiones selectivas vigentes. Si las presiones cambian, lo que era suficiente puede volverse insuficiente. En el contexto actual, donde la temperatura superficial del océano está aumentando y la viscosidad del agua cambia con ella, donde los patrones de corriente se alteran y la distribución de presas se modifica, la pregunta de si la hidrodinámica del tiburón tiene margen de adaptación o si ya está en un máximo local del espacio de soluciones posibles, tiene implicaciones para entender la resiliencia de estas especies frente al cambio ambiental. Es precisamente aquí donde la biología del tiburón conecta con preguntas más amplias sobre la evolución de la forma en ambientes de fluido. Los convergentes evolutivos son instructivos. El atún, el delfín y el tiburón son animales filogenéticamente distantes. Uno es un teleósteo, otro un mamífero, otro un condrictio, y sin embargo desarrollaron formas corporales notablemente similares. Cuerpos fusiformes, aletas caudales de alta rigidez, perfiles de sección transversal análogos. Esta convergencia no es coincidencia ni estética. Es la firma de que el espacio de soluciones hidrodinámicamente viables en el océano pelágico es limitado. La física del agua filtra las posibilidades morfológicas y animales de linajes muy distintos llegan independientemente a las mismas soluciones porque las otras opciones simplemente son menos eficientes. Este principio, que los ingenieros llaman convergencia de diseño y los biólogos llaman evolución convergente, sugiere algo sobre la naturaleza de la biología que va más allá de cualquier especie en particular, que los sistemas vivos no exploran el espacio morfológico de manera aleatoria, sino que son dirigidos por las leyes de la física hacia soluciones reiterables y predecibles. El tiburón no inventó su hidrodinámica, la descubrió del mismo modo en que cualquier sistema que evoluciona bajo las mismas restricciones físicas habría tendido a descubrirla. 450 millones de años de historia no son solo una medida de persistencia, son la escala temporal que requiere la naturaleza para resolver, con la precisión de lo microscópico, un problema que la ingeniería moderna apenas puede replicar con toda su instrumentación. Cada dentículo dérmico, cada vórtice que se forma en el surco entre dos crestas de escamas, cada perturbación que la cola deja en el agua y que la línea lateral de un congénere leerá fracciones de segundo después. Todo eso es solución evolutiva acumulada, inscrita en la materia viva con una fidelidad que la selección natural exige y el tiempo consolida. Este viaje por la ingeniería natural nos revela que el diseño del tiburón no es fruto del azar, sino de una precisión física absoluta. El tiburón no es solo un depredador eficiente, es la demostración empírica de que la física y la biología, dado suficiente tiempo y suficiente presión selectiva, convergen hacia las mismas respuestas. Si te ha fascinado descubrir los secretos ocultos tras la piel y el movimiento de estos soberanos del océano, no olvides darnos un like y suscribirte a Ciencia Animalia. Sigamos explorando las fronteras de la vida animal desde otra perspectiva. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.